bienvenidos a un nuevo programa de Boga Mar Adentro. Y bueno, chicos, ¿qué tal estáis después de una semana más? Bien, la verdad. Yo la verdad que muy bien también. Porque encima ya el otro día hablamos de las temporadas, de las estaciones y ya está aquí la primavera. Es verdad, justo. La primavera mola, sí. Empieza hoy, sí. Me encanta la primavera, a mí, la verdad. A mí también. Ya se están asomando los árboles, Sí, ya tiene los color. Son súper bonitos. Me encanta. Eso es, Sí, ya sí, tienen sí. color la cosa. La verdad que sí, está súper Hablando de plantas, ¿no? Hoy el tema es Así un poco... de una. Ya que estamos de planta. Nosotros, pues yo la verdad que me identifico. Qué bueno que nos podamos identificar como árboles. Ujú. Como árboles, el Señor lo dice, ¿no? Como buen árbol plantado. Y bueno, hoy en este día hablamos, pues, se me ocurrió un tema. Bueno, en Instagram puse varios temas y uno de ellos era crecer en el sitio donde hemos sido plantados. Ujú. Y bueno, creo que es un poco metafórico, ¿no? El hecho de estar plantados. Tú no estás plantado, por eso he dicho lo del árbol, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros está situado en algún lugar, pues no sé, unos más conocidos, otros menos conocidos, otros más importantes o parecen más importantes. Pero qué bueno que en el sitio donde el Señor nos ha puesto, porque nada es por casualidad, ¿no? El Señor siempre tiene un propósito con nuestras vidas. Y qué bueno que donde estamos, sea pequeño o sea visto o no sea visto, pues crezcamos en esa sencillez y en ese servicio al Señor, ¿verdad? Sí, yo cuando dijisteis el tema, bueno, me ponía un poco a pensar, ¿no? Y es un poco, tiene que ver con resistir, ¿no? Ya que estás en un sitio y es en un sitio donde vas a estar un largo tiempo también, o bueno, cuando el Señor se diga, resistes a un montón de cosas, ¿no? Estabas hablando del árbol. El árbol pues resiste, por ejemplo, a los tiempos, ¿no? Cuando hace lluvia, cuando hace eso, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Firme también. Y Sí. qué bueno que nosotros en medio de esas dificultades, donde nos cueste, donde haya pues esos vientos o esos soles que a veces son agotadores, estemos firmes y estemos plantados ahí, ¿no? Sí, en base a un poco a lo que decía Sirel, esa necesidad que tiene cada uno de nosotros de ser parte de algo. Y bueno, el Señor nos llama a ser embajadores del reino y a no pertenecer a este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces yo pensaba en que al final cada uno de nosotros tiene su lugar. Y que justo lo has dicho al principio, el Salmo 1.3, que dice bienaventurado el varón. Espérate, Sí. no, así empieza, pero no es el 3, voy a buscarlo. Pero me llama mucho la atención eso de ser un árbol que da fruto y uno normalmente le es más fácil dar fruto si está a gusto en ese lugar en el que ha sido plantado, pero muchas veces la realidad es que al principio o cuando estás creciendo, uno dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? Cuando no tienes una identidad clara, al final te cuestionas muchas cosas. Entonces, ahí el versículo, el Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y yo ese es un versículo que lo tengo como una promesa de parte de Dios, porque al final nosotros queremos ser unos frutos, o sea, un árbol que dé buenos frutos. No queremos dar frutos, malos frutos, entiendo yo. Entonces aquí nos da ese aliento de decir que estaremos junto a esas aguas, esas corrientes de aguas que al final es el Espíritu Santo, y que daremos fruto, pero cuando Él quiera, en su tiempo. Y muchas veces nos afanamos en ese crecimiento que estamos teniendo de decir, joder, pero ¿este será mi lugar o no? Entonces, porque a veces parece que el fruto no llega, pero la realidad es que la hoja no cae y todo lo que hacemos al final, cuando estamos en el lugar en el que Dios nos ha puesto, prosperará. Sí, Claro. creo que es importante también lo que has dicho, ¿no? Tener una identidad clara, ¿no? Y a mí, bueno, hace tiempo Javi Jiménez compartió un poco sobre eso, ¿no? De tener la identidad clara, ¿no? Y la verdad que os la recomiendo que la busquéis si lo podéis buscar. Y es así, ¿no? A veces, pues con el tiempo, ya que ha sido, pues, como estábamos hablando, ¿no? Plantado, a veces con el tiempo como que esa identidad se va, ¿no? O ya empiezas a perder esas cosas
principios, ¿no? Los principios, ¿no? Y empiezas, pues eso, ¿no? A perderlo todo, ¿no? Y ahí es cuando ya no estás empezando a crecer y es cuando te estás, pues, enfriando, ¿no? También. Y así tampoco el Señor quiere, ¿no? El Señor quiere que estemos, pues, firmes, como estabas diciendo, pegado junto, pues, a aguas vivas, ¿no? Para seguir, pues, creciendo, ¿no? Y seguir alimentándote de lo que es bueno para nuestras vidas. Claro, y también con la mirada fija en el Señor, ¿no? A veces, pues eso, con el tema de la rutina, pues lo que hacemos cada día, pues a veces nos envuelve la rutina y nos olvidamos por qué estamos aquí o, pues como decía Belén, ¿no? Y nos hacemos la pregunta de, Señor, ¿realmente quieres que esté aquí? Y qué bueno que nos podamos renovar cada día en lo que el Señor nos ha dicho, que cada día pueda ser un renuevo en el Señor y mirarle a Él, porque creo que cuando le dejamos de mirar es cuando nos cuesta más. Cuando tú dejas de mirar al Señor en lo que le estás sirviendo, creo que te cuesta más, porque te olvidas de que lo estás haciendo para Él, entonces te empiezas a cansar, te empiezas a fatigar porque no tienes la mirada fija, ¿no? Cuando dejas de tener la mirada en el Señor, empiezas a mirar tus obras, ¿no? Empiezas a mirar y te cansas porque somos humanos, pero qué bueno que nos renovemos, que miremos la mirada pues puesta en Él, ¿no? Pues sí, al final, cuando uno tiene una mirada puesta en lo eterno, puesta en el reino de Dios, pues nos damos cuenta de que en el lugar en el que Dios nos ha puesto ha sido por un motivo. Claro. Y muchas veces nos cuesta porque no nos gusta a la carne, no le gusta a la carne, pues yo qué sé, el servicio a los demás. O sea, muchas veces lo hemos dicho en este programa, a nuestro alrededor hay mucha ayuda, o sea, se necesita ayuda, hay mucha necesidad. Entonces, si uno no ve que el Señor le quiere usar en ciertas áreas, es porque no está dispuesto a ver la gran necesidad que hay. Y justo me ha venido a la mente una canción que a veces cantamos en los cultos que dice: quiero ser firme, inamovible, profundizarme de raíz, firme, inamovible en ti. Y yo como un árbol quiero ser y arraigado quiero estar junto a aguas vivas. Uno no puede crecer, unas raíces no pueden crecer si no tiene una fuente de agua viva. O sea, no puedes pretender que ese fruto sea bueno si no estamos arraigados, como decía Sirel, si nuestra mirada no está puesta en Jesús. Porque al final seremos un árbol de buen fruto porque los frutos que damos son del Espíritu Santo. Claro. Entonces no hay mejor fruto que ese, pero si es del Espíritu Santo, nuestra fuente tiene que ser el Espíritu Santo, no tiene que ser nada carnal ni humano. Sí, es así. Y yo traía un versículo también que está en Juan 14:23 y dice: Jesús dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y me quedaba con lo último, ¿no? Haremos morada con él. O sea, ¿quién no quiere estar con el Señor, ¿no? Y morar con él, ¿no? Y morar es estar con él. Y para eso, pues, necesitamos también poner, pues, de nuestra parte, ¿no? Y seguir creciendo y buscar cada vez de él, ¿no? A veces nos cuesta porque estamos, pues, en mil cosas, ¿no? A veces estamos, pues, en todas nuestras cosas, ¿no? Y al final lo verdadero que el Señor quiere hacer es que te pares a pensar, ¿no? En medio de lo que te esté pasando o de las situaciones, ya que sea que estés bien, ya que sea que estés mal, porque a veces cuando estamos bien también lo dejamos de lado, o cuando estamos mal también. Entonces buscar de él, que él al final va a ser nuestra guía, ¿no? Como tiene que ser. Realmente él es nuestra fuente, ¿no? Como decía Belén, que bueno que podamos ir a la fuente, el que tenga... ¿Cuál es el versículo de Isaías que dice? El que venga, compre sin dinero, ¿no? Venga y el Señor nos llama a que vayamos a Él, nos llama a que vayamos a su fuente, porque Él sabe que le necesitamos. Él sabe, y qué bueno que el Señor nos abra los ojos a ver nuestra necesidad, porque creo que a veces estamos ciegos al ver nuestra necesidad y creo que eso es un problema. El hecho de no ver que le necesito, creo que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Y qué bueno que le digamos al Señor: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver mi necesidad de ti, porque a veces estamos ciegos a lo que realmente somos. Sí, yo pensaba, ahora leyendo el título de nuevo, porque creo que es bueno que cuando de diferente manera que lo lees, a medida que vamos hablando, pues surgen nuevas ideas, ¿no? Y yo pensaba, y hace poco nos compartían en una reunión de jóvenes, que muchas veces, por cómo está nuestro corazón, por cómo está la tierra, no crecemos.
no crece la semilla, no crece la palabra. Entonces, no podemos pretender, pues eso, crecer si la tierra no está bien preparada. O sea, uno tiene que ver cómo está su corazón y que igual eres un fruto ahí, o sea, un árbol ahí súper grande, como un roble, pero hay ciertas cosas que nos siguen costando y eso es porque todavía nuestro corazón no está preparado. Entonces hay que preparar día a día nuestro corazón para todo lo que viene de parte de Dios, porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno, pero a nuestra carne le cuesta y que el Señor nos lleve a decir, hay un salmo que dice, muéstrame los pecados que me son ocultos, ¿no? Y incluso eso, que incluso en nuestro día a día, que no somos ni conscientes, el Señor, o sea, el salmista decía que el Señor nos lo pueda mostrar para que nunca cesemos de dar un fruto agradable. Y yo os invito, y también a mí, a preparar nuestro corazón, a ser abiertos a lo que Dios nos quiere decir. Tanto, sobre todo las cosas malas, porque, y bueno, las cosas buenas no enaltecernos, como siempre decimos, ¿no? Pero que nuestro corazón esté sujeto completamente a la voluntad de Dios y al crecimiento que Él nos quiera dar. Sí, y realmente rendirnos a, como dices tú, a su voluntad, ¿no? Porque a veces sí es verdad que nos cuesta dejarnos llevar por su voluntad. A veces no entendemos el hecho de dónde estamos, a veces nos cuesta, nos cuesta humillarnos o nos cuesta quizá llevar el yugo y rendirnos a lo que Él quiere. Pero qué bueno que el Señor nos dé la gracia para rendirnos ante lo que Él quiere. Porque es una gracia el hecho de humillarse y que Él tome el control del yugo. Porque es así, ¿verdad? Sí, a mí como me hago a veces como imágenes, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema de las plantas a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y eso de, por ejemplo, cuando ya empiezas con una nueva planta, por ejemplo, pues tú preparas, como estabas diciendo, ¿no? El terreno. Sí. Y empiezas pues con una buena tierra, o ya empiezas así, y siembras y, bueno, haces un poco toda la labor que tienes que hacer, ¿no? Y de ahí ya vas cuidándola, ¿no? En el sentido de que si le sale igual, qué sé yo, igual se le muere una hoja, pues tú se la quitas. Sí. Y así es como más o menos hago imagen también con nosotros, ¿no? Como hace el Señor con nosotros. Por ejemplo, si estás en pecado, pues también esas cosas salen, entonces el Señor quita y un poco en todo, ¿no? Y lo veo un poco así, ¿no? Me hago referencia un poco con eso, ¿no? Como el Señor mola que nos toquetee, ¿no? Sí. Como decirlo. Sí. Y va pues renovando, va quitando lo que no es suyo, ¿no? Y es bueno, ¿no? Como el Señor hace esas cosas. Y realmente es un milagro. Yo cuando veo a mí me encantan las plantas, la verdad que me gusta más el tema del huerto y eso, porque me parece un milagro el hecho de que una semilla salga una planta tan grande, ¿no? O salga un alimento. Y me gusta ver lo que, pues eso me gusta, ¿no? Y creo que el Señor también nos compara, ¿no? Es por eso que nos compara con un árbol. Al Señor le gusta comparar cosas naturales con lo espiritual y qué bueno, ¿no? Y bueno... Sí, justo estaba pensando en lo mismo, que al Señor nos gusta, o sea, en la palabra hay muchos pasajes que hablan acerca de árboles, de tantos árboles, y hay muchas parábolas incluso. Entonces, yo creo que es de vital importancia mirar, por ejemplo, yo qué sé, el otro día estuvimos hablando acerca de la poda, hoy estamos hablando acerca de la tierra, de preparar el corazón. Uno tiene que ser consciente de que para que un árbol sea bonito hay que cuidarlo. Claro. Y que las mejores manos, pues siempre hemos dicho, las del jardinero, las del buen alfarero, son las manos del Señor, ¿no? Y yo no quiero ser como esa higuera que se secó porque no había fruto. ¿Sabes? Yo quiero ser un fruto, o sea, un árbol que dé buenos frutos. Claro. O sea, un árbol no puede dar una cosa y la otra, sino que ser un árbol que dé buenos frutos, que al final el Señor se agrade con lo que le estoy ofreciendo. Porque al final todo es para su honra, ¿no? Y ver como la ofrenda de Caín y Abel. El Señor se agradó de la ofrenda de Abel, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ofrecerle al Señor? ¿Ese fruto que sea agradable delante de Él o qué? Simplemente el fruto que damos y ya. Cuando Él venga, hallará fruto en nosotros. Ya.
Es algo que me impacta, ¿no? Porque qué bueno que cuando el Señor venga le demos, como tú dices, ese fruto, porque al fin y al cabo es para Él. Y pues me da temor, ¿no? El hecho de pensar eso, ¿no? ¿Qué fruto tenemos para el Señor? Realmente es su fruto, es el fruto del Espíritu. Sí, y la realidad que todo aquel que quiere cuidar algo, hablabais acerca de las plantas, del huerto, la verdad que yo soy nefasta para cuidar una planta. Entonces, cuidar algo requiere su tiempo. Requiere invertir un cuidado especial o yo me imagino que cuando nosotros seamos padres pues vamos a invertir nuestro tiempo en ellos. Entonces invertir tiempo en lo que quieres ofrecerlo a Jesús para que no sea pues sin más superficial. El fruto que doy pues por los dones que el Señor me ha regalado, no, sino que lo que tengamos llevarlo a producir muchísimo más para que el Señor nos siga bendiciendo con más. O sea, como la parábola de los talentos, por ejemplo. El Señor nos da a cada uno de nosotros ciertos dones, ciertas capacidades, pero no nos tenemos que limitar en eso, sino que podemos dar muchísimo más si todo lo ponemos para dar mejor fruto y para que el reino de Dios siga extendiéndose. Sí, y cuando estabas hablando, cuando ya seamos más mayores, ¿no? También cuando ya viene, pues eso, el tema ya de los niños, cuando... el tema principal, ¿no? Plantar donde ha sido pues crecido, ¿no? Y no, al revés. Crecer donde ha sido plantado. Eso, donde ha sido plantado, ¿no? Pues es desde el principio, ¿no? Tú, si el Señor te está enseñando pues esas cosas buenas, ¿no? Pues qué bueno que a tu hijo pues le enseñes y le vayas también pues también como moldeándole, ¿no? Enseñándole, quitándole esas cosas, como estábamos diciendo antes, de quitarle esas cosas que no son del Señor y así crecer y ver luego los frutos que va a dar. Hay un proverbio que no sé si es el que tienes, que es el Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, qué importante es eso. O sea, cuando estamos en esa edad de crecimiento, recibir todo lo bueno. Y perdón, Dani, continúa, que te cortaba ahí. Y luego, es para que lo podáis buscar también en Juan 1, del 35 al 39. Y bueno, la historia está guay y la verdad que es cuando pues, el Señor va pues con 2 discípulos, ¿no? Y dice, y él se volvió y les preguntó, ¿qué buscáis? Respondieron, ¿dónde moras? Y Jesús invitó con él esos discípulos que querían estar con el Señor preguntando y disfrutar de su cercanía. Vamos, el Señor pues estaba con los 2 discípulos y él le pregunta, ¿qué hacéis, no? Y pues los discípulos pues dicen, pues queremos estar contigo, ¿no? O sea, crecer contigo. Y eso es bueno, ¿no? Disfrutar de su cercanía también, ¿no? Pues sí. Como estaba poniendo ahí, ¿no? Deleitarnos en él, ¿no? Creo que es muy importante. Y al final, como estábamos diciendo del principio, ¿no? Estar al lado de la fuente de vida, porque al final pues va a ser el que nos va a guiar, el que nos va a dar pues ese crecimiento que a veces es necesario. Bueno, a veces no, es necesario. Es necesario. Y es un proceso, no es del día a la mañana tú vas a dar, no sé, un mejor fruto, dice a su tiempo. Claro. Cuando él lo considere oportuno, claro, pues ese fruto florecerá, por decirlo de alguna manera, en el momento oportuno, porque solo Dios sabe cuando nuestras vidas están preparadas para dar ese fruto. Entonces, lo bueno y lo importante es continuar día a día, pues como decía ese Salmos, arraigado a esa fuente de agua viva, arraigado a Jesús, caminar con Jesús para que Él nos vaya mostrando pues, cómo está nuestra tierra, en qué áreas tenemos que seguir siendo podados, etc., para dar el mejor fruto, siempre pensando en darle lo mejor, nuestra mejor ofrenda al Señor. Sí, y me venía también a la mente paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, como estaba el tema de, pues eso, también de plantar y eso es... Tienes que tener una paciencia pues que aunque no veamos el fruto, ¿no? Que aunque no veamos el fruto ahora mismo, pensar que pues eso, seguir trabajando en ello, ¿no? Que no nos desanimemos, sino que intentemos buscar siempre al Señor, aunque no lo veamos. Bueno, me acaba de venir la historia del patito feo, tío, no sé por qué. De decir, joder, era el pato que era negro y luego que se sentía excluido. Muchas veces uno se puede sentir excluido porque parece que ese fruto, que por mucho que uno se esfuerza, parece que no da resultado. Y luego, ¿en qué se convirtió ese patito? En un cisne. En un cisne. Y que el Señor en su momento florecerá eso y será para su gloria, porque
veremos que al final, por mucho que uno se esfuerce, incluso se frustre, porque claro, uno entiende que en sus fuerzas no es, y hasta que llega ese entendimiento hay mucha frustración detrás, impaciencia, hay un trato, pero cuando uno descansa y al final el fruto da lugar en su tiempo, pues uno puede llegar incluso a convertirse, como en ese patito feo, en un gran cisne, ¿no? A su gloria, sí. Así es. Bueno, ¿tenéis algo que decir? Bueno, que hay que estar firmes, ¿no? Porque ahora es difícil, ¿no? Con estos tiempos son complicados, y no tampoco pensar en qué estoy haciendo, sino que hay que ponerse ya a pensar para qué estoy aquí y para quién lo hago realmente, ¿no? Porque a veces pensamos que lo hacemos para las personas, ¿no? Y en verdad sí no es. Sí. ¿no? Es para el Señor. A veces siempre mi abuelo Miguel siempre dice, si no trabajas para el Señor, ¿para quién trabajas? Sí. Eso es. Es una cosa u otra, ¿no? Y me venía ahora que ¿dónde estamos cimentados? Hay otra parábola en la Biblia acerca de cimentado en la roca o cimentado en la arena. O sea, es muy importante saber dónde estamos y saber que nuestra provisión y nuestro crecimiento viene de parte de dónde estamos cimentados, y es Jesucristo. Sí, realmente solo Él da el crecimiento. Sí, la realidad es que sí. Y bueno, la verdad que este tema es interesante. Sí. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos podéis seguir en todas nuestras redes como bogaMaradentro.solidaria y en Twitter como adentro_boga. Y nada, si tenéis algún tema que os gustaría que hablásemos o si queréis venir al programa, pues bueno, os dejamos también ahí la invitación por si queréis dar algún testimonio o algo que os haya impactado, no sé, lo que queráis, y aquí estamos para serviros. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa. Chao. Adiós.